Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos ven. Recuerden ustedes que estamos en tertulia vespertina y nocturna, transmitiendo desde la Ciudad de México. Pues nos encontramos con que ahora, pues a prácticamente 4 días de la realización del 1 de julio, hoy tuvimos que adelantarnos a la grabación de este programa por muchas circunstancias, debido a que pues 3 días antes de la votación hay una veda por parte del Instituto Nacional Electoral, donde no se puede hablar ya prácticamente a partir del miércoles en la tarde, noche, pues no se puede hablar de estas campañas que se están realizando al término del fin de la campaña, por decirlo de una manera, de los candidatos a ocupar puestos en la próxima legislatura mexicana, la próxima presidencia, gobernadores, presidentes municipales, y prácticamente tenemos alrededor de más de 3.600 puestos, que más adelante lo vamos a comentar. Y tuvimos la oportunidad de leer el lunes 18 de junio el fin de las campañas, que escribe hasta el fondo Gil Gámez, y nos habla: ¿alguien tiene interés de saber lo que dijeron los aspirantes? ¿Se atreve a discernir? Nadie en México quiere ver pues esta respuesta del nuevo gol con el que México gana para pasar a la siguiente ronda, y que lo estamos viendo en las derrotas de los y se mezcla la política con el fútbol. Dice: la ley electoral no puede sancionar la realidad, por lo mismo considera que las campañas de los candidatos presidenciales han terminado. ¿Alguien tiene algún interés en saber qué fueron lo que dijeron los aspirantes? Pues evidentemente mucha gente no hizo caso de ello. Y nos encontramos, imagínense, si hoy hay alegría porque ganó la selección, imagínense cómo va a estar la alegría la tarde-noche del pueblo. Será un acontecimiento histórico en la cuarta transformación de México. Esperamos que así sea. Las campañas han terminado. México se enfrentará a otros países, en el caso del momento a Corea. Los electores mexicanos decidirán el 1 de julio por la opción más arriesgada. Se dirigen a la aventura más incierta. El hartazgo lo destruye todo. Para muestra basta un botón grande como el chaleco de un gigante. Y no solamente ellos, sino que nos encontramos algunos documentos muy interesantes publicados, sobre todo lo que dice el Wall Street Journal. Si bien el candidato de la coalición encabeza las encuestas rumbo a la elección presidencial del 1 de julio, una derrota para el tabasqueño no puede descartarse segura. Agrega que The Wall Street Journal señala una incertidumbre de que un problema que tienen las encuestadoras para tener una idea clara de las preferencias del electorado, de la gran cantidad de hogares que niegan la participación en ellas. El voto indeciso ocupa al menos un 10% de la mayoría de las encuestas. Al asignar votos indecisos de los candidatos, la forma proporcional de los encuestadores puede estar distorsionando los datos. Evidentemente, esta respuesta del Wall Street Journal repercutió en otros periódicos a nivel internacional, y esto quiero comentarlo porque a partir del lunes de la semana pasada empezó a aparecer una serie de artículos donde la derrota del puntero iba a ser catastrófica, pero evidentemente en la toma de estos datos por los periódicos que publicaron, sobre todo periódicos europeos, pues los comentaristas en radio y televisión y algunos temas en la prensa determinaron la derrota del puntero. Y esto me llamó mucho la atención porque tuve la oportunidad de estar escuchando todos los noticieros noticiosos de la radio mexicana, y muchos de los locutores hablaban de esta próxima derrota, pero además de ello las declaraciones que se dieron a través de los propios representantes de los partidos políticos. Y aunado a esta campaña de terror que se ha tenido sobre la muerte de muchos representantes de los partidos políticos, en el caso de la muerte, y lo debemos decir abiertamente, el asesinato de más de 132 participantes representantes de los diferentes partidos.
y encontramos en la presentación de la revista de Reforma, México Desigual, las campañas bajo el fuego, donde los artículos son determinantes. La violencia que predomina en Guerrero desde hace años no se frenó en el proceso electoral, al contrario, la disputa de territorios por parte del crimen organizado ha convertido las campañas en un ejercicio de alto riesgo. Guerrero, las campañas del miedo. Hasta ese momento, cuando aparece este folleto el domingo 17 de junio, eran solamente 117 asesinatos en Chilapa durante 2017, 58 de lo que va en 2018, pero se llega a 132 en estos momentos. Y dice lo siguiente: Chilpancingo, en algunas regiones de Guerrero, los carteles de la droga no solamente tienen el dominio de las actividades ilícitas que realizan, sino también deciden quién debe ganar en las elecciones. Y esto evidentemente nos está dando una respuesta de lo que acontece, y todos los días escuchamos a través de la radio y la televisión, estamos escuchando verdaderamente la cantidad de personajes asesinados, muchos de ellos de la forma más violenta, al salir de su casa, en el restaurante, al salir de presentar un discurso. Y dice, el gobierno, la entidad hasta 2005, cuando la alianza PAN-PRD le arrebató la gobernatura, y sobre todo está hablando de los partidos políticos, tanto del PRI, del Partido Verde, del PT, del Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional, Morena y PANAL, y nos presentan estadísticas verdaderamente extraordinarias de lo que sucede en algunos de los estados de la República, y esto pues causa una serie de problemas que lo podemos determinar como la votación del miedo, y sobre todo que no sabemos qué puede pasar para esos días en el momento de las candidaturas y de ir a la votación. El periódico Milenio presenta lo siguiente: alerta Tribunal Electoral sobre el voto del crimen. Al menos en menos de 12 horas asesinan a otro candidato a alcalde de Michoacán. Astudillo exige penas más severas en posesión de armas. No es el camino, dice la Procuraduría General de la República. Y nos encontramos que precisamente en la sección del 22 de junio del viernes, en el periódico Milenio, en la sección nacional, se habla de estos elementos. Llama a autoridades a reforzar seguridad, crimen decide quién estará en la boleta. La magistrada presidenta Janine Otalora asegura que la democracia y el Estado de Derecho son dos caras de la misma moneda, y en estas elecciones están a prueba. El periódico Excelsior del viernes 22 de junio dice: llama a reforzar seguridad, la violencia es el sello de la elección, Tribunal de la Procuraduría General de la Federación. La magistrada aseguró que de manera premeditada y deleznable manos criminales actúan para decidir qué candidatos llegan a los comicios. Y se presenta en fotografías en el periódico Excelsior, escrito por Tania Rosas y Aurora Cepeda. La presidenta del Tribunal Electoral acusa a manos criminales que actúan de manera premeditada. Y también tenemos que mencionar, sobre todo el martes 26 de junio, dice: matan en Oaxaca a otro candidato. La camioneta recibió al menos 9 impactos de armas de fuego. Oaxaca, Oaxaca. A 5 días de las elecciones, la violencia se incrementa en Oaxaca. Ayer atentaron contra una caravana de Morena. Bueno, y así estamos viendo todos los días la información en los periódicos de lo que está aconteciendo. Pero no solamente ellos, sino hablan de 950 casos documentados. Persiste la ola de feminicidios. Y esto tiene que ver que en el momento de lo que está aconteciendo nos está dando una información de lo que pasa con la muerte de miles de personas a través de los secuestros. Y sabemos que hasta este momento algunas de las influencias que se están dando en la información televisiva, radiofónica y periodística, pues más de 26,000 muertos en lo que va del año, que ha sido uno de los años más graves a través del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y sobre todo se condena a través de ello con lo que está sucediendo en los Estados Unidos, que lo vamos a tocar más adelante.
Una noticia que sigue causando algunas inquietudes. Nuevo accidente en Tultepec deja 2 muertos, explota taller de pirotecnia. El taller tenía permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. El percance causa 6 lesionados y daños materiales que no han sido cuantificados. Enésima tragedia en Tultepec, hay 1 muerto y 8 heridos. Otro de los elementos que, bueno, pues nosotros no tenemos en este programa, pues prácticamente no se habla de criminalidad, y nos habla de que en Xochimilco pues se han encontrado algo muy característico de lo que estaba aconteciendo en otros lugares de la Ciudad de México, y encuentran restos de una mujer, así como lo fue en la avenida Insurgentes. Crónica del Metro, dice, cierran los candidatos a todo vapor. López Obrador quiere ser un buen presidente y no les voy a fallar, dice en su último momento. Ricardo Anaya, no nos pudieron doblar y no nos podrán doblar nunca. José Antonio Meade, México se juega su destino el domingo, pide emitir el voto reflexionado, y algunos le llaman el voto útil. Y bueno, para nosotros fue una sorpresa porque tuvimos oportunidad de estar viendo todos los periódicos en las campañas de cierre de los candidatos, y nos llama mucho la atención. Le voy a pedir a mi productora Karina a ver si encuentra por ahí en el estadio de Coapa la clausura que se dio precisamente con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y dicen los periódicos, y me voy a permitir presentarlo a ustedes, en el periódico Basta, donde dice que la reunión con el licenciado Andrés Manuel López Obrador fueron 150,000 personas que asistieron a la clausura del evento con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y consideramos que es el hecho más importante dentro de lo que acontece en esta cancelación de trabajos por parte de los candidatos. Y dice así: Andrés Manuel López Obrador, presidente; Sheinbaum, gobernadora en la Ciudad de México. Pero también algunos de los comentarios por parte de los otros candidatos son muy importantes, lo que dice cada uno de ellos en las candidaturas. Y vamos a ver, en el caso de José Antonio Meade, afirmó que el domingo va a contar con los votos, no las amenazas, de acuerdo a lo que él dice. Luego aparece también el señor Ricardo Anaya: México va a cambiar, eso no hay duda, el PRI ya se va, dijo Ricardo Anaya. También tuvimos la campaña en otros lugares de los estados de la República. Dice el Bronco: inicia la reflexión al cierre de campañas. Regresaré de gobernador si pierdo, dice el Bronco. Vengo a decirles que estoy en sus manos independientemente del resultado electoral que suceda el 1 de julio. Y cada quien habla de sus propias aspiraciones, y también encontramos pues la renuncia de la profesora Amalia García, en la renuncia al Partido de la Revolución Democrática. Y bueno, pues nos encontramos muchas sorpresas con lo que está aconteciendo en estos días, y evidentemente el cierre que ha tenido cada uno de los candidatos ha sido verdaderamente sorprendente en toda la República Mexicana. También tendríamos que hablar de la señora Alejandra Barrales en Milpalta, Miquel Arreola, y sobre todo algunos otros del PANAL, quienes están haciendo la clausura. También el Bronco dice hace cierre cibernético. Y bueno, pues cada uno de ellos, la doctora Sheinbaum, quien también tomó la palabra para hacer su cancelación en su campaña, nos dice, esperando un final para que empezara a hacer historia, y sobre todo las publicaciones de los encabezados de algunos periódicos, y sobre todo, pues cada uno de ellos ha tenido un formato muy particular para las promesas que han hecho, y poder cumplir con ellas depende de quienes participen en esta campaña. Pese a exlíderes esquiroles, votarán los trabajadores en libertad el próximo domingo, y esto nos habla precisamente del voto de la libertad, aunque tenemos por ahí algunos documentos que nos hablan de las diferentes formas para la votación.
y sobre todo dice algunos de los temas de Jacob Polensky, que ha sido pues muy comentada en estos días y sobre todo el miércoles en la tarde, y pues el día de ayer se empezaron a hacer ya los comentarios de lo que sucedía con los comentarios a través de Evitar el Fraude, y vamos a comentar sobre ello precisamente. Dice, en el periódico Impacto encontramos un artículo muy interesante: la derrota de López Obrador no se descarta, Wall Street Journal, que ya habíamos comentado hace algunos momentos algunos aspectos de ello, y sobre todo las publicaciones de lo que se hizo acerca de esta probable derrota de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo por algunos periódicos. Voy a leer la parte importante. Dice, no se descarta derrota de Andrés Manuel López Obrador, Wall Street Journal. Si bien el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, encabeza la encuesta rumbo a la elección presidencial del 1 de julio, una derrota para el tabasqueño no puede descartarse, aseguró Wall Street Journal. En el artículo, la elección de México está en juego. Podría leer otros elementos, pero no quiero extender esto, sino simple y sencillamente la respuesta de lo que está sucediendo. También lo habla el periódico El Mundo. Desgraciadamente no pude conseguir el documento, pero sí está en la sección del Mundo, que no pudimos conseguir estos periódicos durante una semana en la publicación del periódico Milenio, que no sabemos verdaderamente qué es lo que publicó el periódico El Mundo en un momento. Vamos a una identificación de canal, amigos, y regresamos en un minuto con ustedes. Estamos haciendo los comentarios la próxima votación del 1 de junio en México para la elección de los candidatos que van a ocupar los más diversos puestos políticos. Regresamos en un minuto, amigos.